Pero otro de los temas, y como lo adelantábamos en el pase con María Esther, que lamentablemente tuvimos que vivir esta semana, fue la muerte de un chiquito en Comodoro Rivadavia. Estamos hablando de un niño de tan solo 4 años, Ángel, que llegó al hospital regional de esa ciudad con severos golpes en su cabeza, con signos vitales muy leves, porque de hecho la madre había llamado a la ambulancia para que lo asistan porque no podía respirar. Los médicos lamentablemente nada pudieron hacer y detrás de eso se abre, como decimos, ¿no?, el fantasma de lo que fue el caso de Lucio Dupuy en La Pampa, donde la madre y la pareja de la madre fueron las dos condenadas por el homicidio de ese niño de tan solo 5 años. Otra vez volvemos a tener un caso espantoso y horroroso, donde hay un niño muerto a golpes, y eso es lo que no nos puede pasar como sociedad, no lo podemos aceptar. Y yo decía, hay leyes pero no se cumplen, hay leyes pero no las hacen cumplir, y ahí también el padre y la pareja del padre de Ángel poniendo en cuestión todo lo que se había hecho para la restitución de este niño, de Ángel, a su mamá, y veíamos videos que realmente nos estremecían porque nos mostraban a un nene que no quería ir con su mamá, que lloraba, porque ella lo había dejado al año de vida y que, claro, a los 4 años tuvo que volver a revincularse con una mamá que prácticamente desconocía, ¿no? Y de hecho los testimonios de quienes decían que llamaba mamá a la pareja de su papá. Bueno, todo este contexto de violencia es el que quiero hablar con Ana Álvarez. Ella es directora del Hogar María Luisa, porque en abril se lanza una campaña sobre lo que es el maltrato infantil, ¿no? Y una palabra que nos tiene que sonar y resonar una y otra vez: comprometete, porque si nos metemos, si participamos, si llamamos, podemos evitar estos casos. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo decía, digo, esta palabra comprometete, ¿no?, que nos interpela a todos. Si nos metemos, podemos evitar casos como este, como el que vivimos lamentablemente esta semana. Sí, sin lugar a dudas. Y tomo una frase que dijiste, empezar, y yo digo empezar a hablar, ¿no?, de los contextos de violencia. Porque muchas veces hablamos de la violencia como si fuera algo que pasa fuera de casa, que no nos toca, pero realmente estamos demasiado atravesados por la violencia, y esto que sucedió con este chiquito, que hoy todo el mundo se horroriza por los detalles, yo te cuento que es nuestra cotidianeidad. O sea, para nosotros es cotidiano escuchar estas historias. Por supuesto que cada una tiene detalles especiales, porque bueno, ninguna historia es igual a otra, pero lamentablemente esto que sucedió con Ángel, que estaba viviendo en un contexto de violencia, es algo que es mucho más común que lo que muchas personas imaginan. Yo lo que celebro es que en estos tiempos se empieza a hablar mucho más en los medios de comunicación, y te agradezco muchísimo que me convoques a mí, pero sobre todo que se ponga en agenda este tema y se empiece a hablar de este tema. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo siento, Ana, que es muy difícil de abordar. Es como incomprensible, inexplicable pensar que hay una madre que le pega a un niño de 4 o 5 años hasta matarlo. Entonces, eso genera eso, ¿no?, como imposibilidad de abordar el tema. Siento eso. Sí. Esa es una de nuestras hipótesis, de que por qué se habla no tanto sobre esto, y por qué no se cuestiona tanto a veces a las mujeres como generadoras de violencias hacia sus hijos.
Claro. ¿no? Y nosotros en esta situación hablamos de progenitores, ¿no? Que me gusta diferenciarlo A la palabra mamá. de la palabra mamá, porque progenitor es algo dentro de todo, digamos, más sencillo. Por supuesto que hay muchas personas que no pueden concebir, pero digamos, es mucho más sencillo generar una vida, si querés, que convertirte o poder ejercer bien el rol de madre o el rol de padre, entendiendo que hoy los trapitos ya no se lavan más en casa, ¿no? Que era una frase bastante conocida que nos atravesaba a las mujeres y también a los niños, sino que, y por eso es comprometete, los trapitos se dejan de lavar en casa y ya son un problema social o es un compromiso que tenemos que asumir socialmente. Si queremos terminar con la violencia, y con la violencia hablamos de la violencia de los adultos, hablamos de la violencia que estamos todo el tiempo expuestos todos, tenemos que empezar a pensar cómo se están criando nuestros niños. Y cuando digo nuestros niños no hablo de mi hija, hablo de todos los niños, ¿no? Sí. Entonces, comprometerse es poder sentir esta comunidad como una gran familia, y que la familia no es esa familia de origen, sino que todos, de alguna manera, formamos parte de la familia. Y si vuelvo, sí, decime. No, pensaba en todo esto que estabas diciendo y qué importante poder hablarlo, porque cuando ahí distinguimos quién cumple el rol de mamá, como entendemos nosotros una mamá, a quien es una progenitora o un progenitor que tiene un hijo, pero que no hay amor ahí, y que se cruzan otras cuestiones, problemas, el consumo, que hoy en día está muy presente también. Y quería contarles estos datos que son parte, ¿no?, de la campaña que ustedes lanzaron, digamos, para hablar de estos temas del maltrato infantil, que, como decís vos, a veces no se habla tanto, pero que de a poquito empieza, ¿no?, a entrar dentro de las agendas de los medios y de la gente, ¿no? El 80% de los casos de maltrato y abuso infantil son intrafamiliares. ¿Qué significa esto? Que ocurren dentro de la casa de este niño. Estamos hablando de una cifra altísima, que nadie por ahí toma dimensión, pero en este caso que conocimos, ahí es donde se pone en evidencia este número, porque es una historia puntual, es un nene que tiene un nombre, una carita, y que lo pudimos ver en acción, Ana. Exactamente, y lo que vos también estás trayendo es que quizás tenemos que empezar a poner en duda que una madre o un padre es incapaz. La palabra incapaz me parece que tenemos que ponerlo con comillas. Nosotros, te cuento que nosotros acompañamos o viven con nosotros por año, 80 chicos pasan por nosotros, y nosotros te podemos firmar que este incapaz es realmente, es un anhelo que todos quisiéramos que sucediera, pero no es la realidad. Entonces, primero tenemos que encontrarnos con la realidad. Y después que nos encontramos con la realidad, nos tenemos que empezar a informar. Porque también otra cosa y por eso se llama comprometete, porque una cosa que nosotros empezamos a advertir, yo te cuento que parte de mi trabajo tiene que ver con difundir esta temática y generar conversaciones con muchas personas, con empleados de empresas, con escuelas. Y si yo pregunto a las personas, si yo le preguntara a la audiencia y tuviera la posibilidad de que me respondieran dónde tengo que ir a denunciar, yo estoy segura que habría muy pocas personas que me responderían, tuvieran la respuesta correcta. Claro. ¿No? La respuesta correcta es la línea 102. La línea 102 es una línea que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y que además la denuncia puede ser anónima. Denuncia o consulta, porque nosotros quizás no tenemos las herramientas para juzgar, ¿no?, si esto está bien o no está bien, o cómo me tengo que manejar. Nosotros, sí. Decime. No, pero digo, cuando lo mismo pasa con aquellas situaciones, digamos, de violencia de género, ¿no?, donde también se convoca a que uno se meta, uno entre a ayudar a esa mujer.
Pero hay cosas que en el caso del maltrato de los niños son muy evidentes. Desde la escuela, digo, es el primer lugar donde se recibe al niño fuera del hogar y ahí es donde aparecen los primeros alertas y alarmas. Bueno, las escuelas son el lugar, yo entiendo de que a veces están desbordados los maestros y que tienen muchas cuestiones que atender, pero bueno, son los primeros que pueden, no sé, avisar. Sí, bueno, yo te voy a decir dos cosas. En principio, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que por todos los lugares en donde circulan nuestros niños, nuestros no son los del hogar, sino nuestros niños, las personas que están, un club, una escuela, un centro médico, todos deberían saber cuál es un comedor, un centro comunitario, comedor, digo, no hay importa, apoyo escolar, sí. No importa. Y eso no nos excede una cuestión económica. Cualquier nivel y escalafón económico, el niño puede estar en riesgo. ¿Por qué? Porque el niño es vulnerable por su edad, ¿no? Ya su condición lo hace ser vulnerable, ¿sí? Porque yo siempre digo, cree en Papá Noel, con lo cual hay un montón de cuestiones que por su edad, y cuanto más chiquitos, más vulnerables. Entonces, nosotros como adultos, como comunidad, tenemos que poder, si detectamos algo raro, cambios de conducta, lo que fuera, saber a dónde recurrir para preguntar y denunciar. No tenemos que ponernos la capa y discutir ni con ese progenitor, no es esa nuestra función. Nuestra función es alertar al Estado. Llamar al 102. Qué importante que repitamos una y otra vez este número. Es el 102, es fácil de llamar, es gratuito, funciona durante las 24 horas. Digo, lo tenemos que grabar, como el 144. Exactamente, o el 147. Nosotros estamos en la localidad de San Martín. En San Martín, o sea, para que vos sepas y para que todo el público sepa, el primer contacto, existe un sistema de protección, el primer contacto que tienen estas familias y estos niños para poder ponerse en resguardo es el servicio local en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un equipo que va a tomar contacto con ese niño y con esa familia y están preparados para poder ver estas señales de alarmas y poder juzgarlas y poder tomar intervención. Y si vamos al caso de este chiquito de Ángel, vos fíjate que ahora empiezan a salir informes de las escuelas. O sea, había quienes estaban diciendo que algo raro estaba sucediendo. Y por eso también me parece muy importante decir que si bien el juzgado estaba interviniendo, existe un sistema de protección. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien el juzgado estaba llevando la causa, esto se podría haber llevado al organismo de niñez, se podría haber llevado al servicio local y hacer la denuncia en otro lado para que otros organismos también del Estado estén mirando. Nosotros como hogar, para que vos sepas, que acompañamos, como te decía, más de 80 chicos, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, nosotros no somos un hotel, sino que trabajamos justamente para la recuperación de todos estos chicos. Y cada uno de ellos tiene abierta un expediente en donde se piensa cuál va a ser el mejor futuro para ellos. Y nuestro equipo está también interviniendo y siendo, aunque no es parte, sí está haciendo informes y recurriendo a las áreas del Estado que corresponden para que se tome la mejor decisión de ese niño. Leía en un posteo que hiciste y te preguntabas, ¿hacen falta nuevas leyes? Y muchos se lo preguntan, ¿no? ¿Por qué no se llevó a tiempo en este caso, como tampoco se llevó a tiempo con el caso de Lucio Dupuy, cuando sí en los dos casos hubo advertencias, estaba la justicia interviniendo, como decís vos? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este final? Anabela, llegamos tarde muchas veces. Y llegar tarde no es solamente una muerte, hay muchas muertes que no salen a la luz, que lamentablemente uno se entera porque trabaja de esto, se entera. No por mi hogar, pero por el sistema. Y muchas veces llegan tarde también al hogar. Claro. ¿Por qué? Porque llegan tan deteriorados o con complicaciones de salud mental, porque la violencia no es gratuita. Claro. Y por eso es donde me parece que es súper importante llegar a tiempo.
porque cuando nosotros trabajamos con adolescentes, trabajamos con jóvenes y así nos conocimos. Sí. Tenemos la primera casa pregreso de la zona. Y la verdad es que llegar a detectar un caso de abuso o de maltrato en un adolescente quiere decir que ese niño vivió toda su vida, porque no es una situación aislada, toda su vida en esa circunstancia. Sobrevivió, es un sobreviviente. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestra sociedad si no nos comprometemos? La violencia no la vamos a cambiar. Ahora se bajó la ley de imputabilidad. Yo lo que quisiera es que junto con eso empecemos a trabajar con nuestros jóvenes y nuestros niños. Pues trabajemos con los niños primero, porque si trabajamos con los niños, vamos a tener adolescentes con salud mental adecuada, porque hoy también hablábamos, esta semana también nos atravesó el tema de esta niña de 14 años que se quitó la vida, producto, digamos, también de una salud mental complicada, alterada. Digo, estamos hablando de adolescentes que están atravesando esta etapa tan conflictiva, que siempre lo fue, pero que de la peor manera y con altas tasas de índice de suicidio y con también adolescentes con la salud mental muy compleja y complicada. Pero primero tenemos que empezar por los niños que nacen, digo, y atenderlos y cuidarlos y protegerlos, porque si no llegan a la adolescencia como la que estamos viendo hoy. Exactamente, exactamente. Creo que este comprometete es, porque además es meterme, ¿no? Meterme, mirar. Yo sé que es algo que, como vos empezaste a decir, nos duele. Sí. Pero si no lo miramos, no lo vamos a poder modificar jamás. La verdad que no lo vamos a poder modificar. Y cada uno tiene su forma. Vos sabés que todas las personas que se acercan a nuestra organización encuentran su manera de acercarse. Tengo la persona que viene a ayudar con la comida, tengo la persona que hace apoyo escolar, tengo la persona que va al médico y tengo también la persona que hace una donación, porque el sostenimiento tiene que ver con la comunidad también. Claro. Entonces, comprometerse es todo, comprometernos con la detección y es comprometernos también con la recuperación. Sí, y la ayuda y el sostenimiento de estos espacios donde, como en el caso del Hogar María Luisa, y que hay varios también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que también trabajan de manera muy responsable con el cuidado de estos niños, hacen posible la recuperación, o lo intentan al menos, porque a veces, como decís vos, llegan chicos tan rotos, que es muy difícil también recuperarlos. Sí, pero se recupera. A ver, ¿qué es el ideal? ¿No? ¿Qué es el ideal? No sé, la verdad que yo no sé cuál es el ideal. Yo creo que lo bueno es que cada uno puede encontrar, o yo, mi hija, mi sobrino, los niños del hogar, puedan encontrar un sentido de la vida. Sí. Y si cada uno de ellos encuentra un sentido de la vida y encuentra la felicidad, ¿no? Entendiendo que la felicidad son momentos, ya podemos decir que los niños están recuperados, porque no hay una forma de vivir. Entonces, así tenga que ser bajo un tratamiento, si está estabilizado, es una forma de vivir. Y no es porque han vivido en la violencia. A ver, muchas personas que necesitan de un tratamiento para poder... Y no vivieron con violencia o tuvieron otros problemas, digamos, pero no significa que estar en tratamiento psicológico o psiquiátrico uno no pueda disfrutar de la vida. Puede disfrutarlo igual. Flexibilicemos esas ideas y esos mitos, ¿no? Y empecemos a mirar a la infancia y quizás... también, siendo un poquitito más empáticos, podemos encontrar ¿cómo se llama? Sentidos a nuestras vidas también, ¿no? Que quizás tenemos la vida toda supuestamente organizada y nos falta como esa chispita. Bueno, yo cuando me falta un poquitito de chispita... Te vas al hogar. Me voy al comedor, ¿no? En el hogar todo el tiempo. Me voy al comedor y realmente me encuentro... Claro. Yo te voy a contar algo y no te quiero robar como todo el programa. No robas nada. Ayer yo te cuento una escena, por supuesto no te puedo dar nombre, no te puedo dar nada. Tenemos una chiquita que hace 2 años más o menos que está con nosotros, que es un solcito hermoso de 5 años,
Y entonces le presentaron la familia. Entonces tenía que salir y estaba, no, yo del hogar no me quiero ir, me quiero quedar a vivir acá con ustedes. Es lo que siempre dicen. Llegó la familia, vino también porque además iría con sus hermanitos que estaban viviendo en otro hogar. Se abrió la puerta y justo venía un voluntario y salió corriendo y le dijo, mira mi familia, esta va a ser mi familia. Y saltaba y nada, medio que la agarramos porque digo, esta va a salir corriendo para cualquier lado porque estaba desbordada de felicidad. Claro. Entonces, esto es lo que yo digo, bueno, ¿ves? Tiene sentido todo el trabajo, todo el llanto, todas las veces que tenga que hablar sobre este tema, porque siempre, o sea, cuando logramos recuperarlo, siempre termina bien, ¿no? Si hay compromiso atrás. Esa alegría de esa niña lo dice todo, ¿no? Y le da sentido a todo el trabajo que hay detrás, que es mucho, que doy fe que lo hacen. Insisto, en el hogar María Luisa, que estuve ahí presente, y en tantos hogares que también se desloman para hacer posible que estos niños que sufren tanto puedan recuperarse, puedan tener una familia y puedan tener nada más ni nada menos que amor, que es todo lo que necesita un niño. Sí, amor y también muchos tratamientos. Y te doy otro dato más que no te lo puse pero vos sabés que en la provincia de Buenos Aires el 80% de los niños que están en hogares están en ONG. Quiere decir que hay una gran oportunidad para toda la comunidad para poder acompañar estas historias, ¿sí? Porque cada una de las ONG somos con la comunidad. Hacemos un cuidado junto a la comunidad, junto al club del barrio, junto a la escuela del barrio, junto a la heladería del barrio, ¿sí? Todo Villa Ballester nos conoce porque siempre estamos solicitando acompañamiento. Entonces, tocando puertas, claro. Es un número importante también para mirar. Y es importante para acompañar. Y en este Metete también cada una de estas organizaciones que acompañan a estos hogares necesitan ayuda, necesitan sostenimiento, necesitan que los acompañemos como puedas, con dinero, con tu tiempo, con lo que puedas. Siempre para estas organizaciones es bienvenido. Ana, gracias por hacernos pensar, por ayudarnos también y hablar de estos temas una y otra vez y no quedarnos solo con ese dolor o esto que nos conmueve tanto cuando escuchamos en el caso de la noticia tan tremenda y horrorosa como la que conocimos esta semana de Ángel, pero hay muchos niños más que están necesitando ayuda, cuidado, contención y protección. Gracias, insistimos a todos por la línea 102. Grabémonos este número para poder pedir ayuda. Y te voy a pedir, por favor, a la audiencia que nos sigan en las redes, que nos busquen como Hogar María Luisa y que es una forma también de involucrarse, ¿no? Ver cómo es el cotidiano de esta recuperación. Te agradezco un montón y te mando un enorme abrazo. Nos estamos viendo, ¿no? Abrazo fuerte, Ana. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Estábamos hablando con Ana Álvarez, ella es directora del Hogar María Luisa y además están impulsando una campaña en este mes de abril visibilizando y discutiendo y poniendo en agenda la problemática del maltrato infantil. Una problemática que esta semana vimos de manera muy cruda en el caso de Ángel, este niño de 4 años que fue asesinado, que murió. Y que todo indica que la responsable sería su madre biológica y eso es lo que se está investigando. Por supuesto, hay que poner y hablar mucho de estos temas, cuidar a estos niños que están en peligro y esta línea, la 102, es la que vos podés llamar para, si ves algo que no te gusta, si ves que un niño no está cuidado y protegido, llama, hace la denuncia para poder cuidarlo.